Yo soy Elsa Díaz, responsable de marketing y comunicación de Aelis. Nos conocéis, muchos nos conocéis porque habitualmente os mandamos emails para invitaros a webinars, a sesiones o informarnos de cosas, anuncios legales, anuncios de temas pues de que hay virus en las redes, que tengáis cuidado, preventivos sobre todo. Y en esta ocasión pues queríamos hacer un webinar sobre un tema que nos preocupa mucho a todos y que está en auge ahora mismo, que es el tema del suministro inmediato de información. Y entonces por eso os mandamos esta invitación a este webinar que hemos titulado Digitaliza Tickets, recupera el IVA y prepárate para el sí. ¿Vale? Todos sabemos que la entrada en vigor de este nuevo sistema será el 1 de julio del 2017, que está ahí al lado prácticamente, y que es muy importante conocer sus implicaciones y estar al día para cumplirlo y para hacerlo de una manera eficiente, efectiva y que para nuestra empresa sea de la mejor forma posible, ¿vale? Porque es algo que es obligatorio, bueno, no es obligatorio para todas las empresas ahora mismo, solo para las que cumplen ciertos requisitos, ¿vale? Que esos, bueno, los tenéis en nuestro blog, hay un artículo sobre el suministro inmediato de información. Y bueno, nosotros queríamos hacer esta sesión especialmente para explicar cómo digitalizar esta gestión utilizando pues, el smartphone para capturar los tickets con tecnología y procesos que garantizan la lectura automática y correcta, tanto para quien reporta los gastos como para la empresa, ¿vale? Que eso es muy importante. Entonces, bueno, aquí tenéis la información del suministro inmediato de información, por si queréis saber a quién implica, ¿vale? Quiénes son los afectados por este nuevo sistema de suministro inmediato de información. Y entonces nosotros, este webinar, lo que vamos a hacer es hacerlo de la mano de Captio, ¿vale? Captio es una empresa de la que nosotros pues somos, aparte de usuarios de su aplicación, somos fans, muy fans, la verdad, y también somos partners, ¿vale? Entonces, nosotros como Aelis nos hicimos partners de Captio porque nosotros al distribuir soluciones de SAGE vimos la necesidad al aumentar nuestra plantilla y que la persona de administración no fuese capaz de gestionar la cantidad de gastos que se generan a lo largo del mes, pues vimos la necesidad de introducir una herramienta que agilizase ese proceso y que estuviese integrada con nuestro ERP, ¿vale? La integración de Captio con los ERPs de SAGE, SAGE Murano, SAGE 200, ¿vale? Permite tener una solución única porque completa el proceso de gestión de gastos con la importación de los mismos en contabilidad, ¿vale? De una forma muy sencilla y automática. Y esto permite ahorrar costes, ahorrar dinero y ahorrar tiempo en la gestión de los gastos. Pero todo esto lo vamos a enfocar en este webinar al suministro inmediato de información, ¿vale? Que es lo que os interesa. Entonces, si os parece, voy a dar paso a mi compañera de Captio, a Tamara Navarrete, que es Channel Marketing Manager de Captio. Hola, Tamara. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con este webinar sobre Captio. Como os decía Elsa, nos vamos a focalizar en el tema del SI, pero sí que es verdad que para que entendáis un poco el funcionamiento del producto, de qué se trata, etcétera, vamos a hablar primero de lo que sería Captio y después posteriormente acabaremos hablando del SI y cómo afecta SI al tema de los gastos de viaje corporativos, porque nos han confirmado desde la agencia tributaria que efectivamente afecta no solo para aquellas empresas que se quieran deducir el IVA de estos gastos, sino en general para todas aquellas que estén afectadas por la normativa. Es decir, hay una serie de empresas con una serie de requisitos que van a estar afectadas por esta nueva normativa y no va a afectar solo al tema de las facturas, que en un principio se pensaba que sería así, sino que también los gastos de viaje, independientemente
independientemente de que nos queramos desgravar el IVA o no, también van a estar afectados. Entonces, en este sentido, va a ser necesaria una herramienta que automatice y digitalice los gastos de manera muy ágil y muy fácil y muy rápida, además, porque sobre todo el tema del SI lo que busca también, aparte de que su objetivo es combatir el fraude corporativo, lo que hace es reducir mucho los tiempos de presentación de estos gastos. Se van a dejar 4 días hábiles, entonces en este sentido, si no tenemos una herramienta de este tipo, va a ser bastante inviable poder hacer frente a la nueva normativa. Entonces, si os parece, después os focalizamos en el SI, pero primero os voy a explicar un poquito qué es Captio para que lo conozcáis, y después al final dejaremos un espacio de turno de preguntas para cualquier duda que tengáis, tanto en sí de las funcionalidades de Captio como de la afectación del SI en este campo. Bueno, pues vamos a empezar. Os hablaré un poquito de nosotros. Nosotros ahora mismo somos pioneros y líderes en el mercado español para todo el tema de gestión de gastos de viaje corporativos. El proyecto nació a finales de 2011. Actualmente tenemos más de 400 clientes, más de 40.000 usuarios en la plataforma, utilizando día a día Captio. La plataforma en el último año ha procesado más de 5 millones de tickets. Y bueno, estos serían un poco nuestros datos. En cuanto al producto, que posteriormente también, si os interesa, veremos en directo cómo sería un poco el funcionamiento y el reporte de gastos, etcétera. Las principales pantallas que veremos cuando accedemos al aplicativo móvil serían estas de aquí. Para capturar un gasto es algo muy fácil y muy sencillo. Únicamente accedemos a través del aplicativo que tendremos instalado en nuestro móvil, como cualquier otra aplicación. Accedemos con un login y contraseña individualizado. Entonces, para capturar el gasto en cuestión, todos sabemos cuando estamos en movilidad corporativa lo tedioso que es el sistema tradicional para todo el tema de reporte de gastos de viaje. Si estamos, pues no sé, hemos cogido un taxi, hemos ido a un restaurante, etcétera, se nos hace bastante complejo tener que guardar todos esos tickets. A veces nos olvidamos de ese ticket, o a veces se pierde. Cuando pasa un tiempo también y en administración lo tienen que cotejar, muchas veces esa tinta se pierde, a veces no coinciden los datos, etcétera. Es una problemática bastante importante tanto para la parte de reportador de gastos como para la parte de supervisor. Entonces, en este sentido, lo que hacemos con Captio es que cuando el empleado está en movilidad corporativa, tiene su gasto de ticket, imaginemos que nos hemos subido a un taxi, nos han dado el ticket en cuestión de ese viaje de taxi, accedemos al aplicativo de Captio. El aplicativo de manera automática tiene acceso a la cámara del smartphone, capturamos mediante una foto el ticket en cuestión, y una vez capturamos el ticket en cuestión, nuestro sistema OCR de extracción de datos de manera automática lee de ese ticket los datos principales. Entonces, ¿qué son estos datos principales? Pues como podéis ver aquí, importe, fecha, proveedor, etcétera. Ahora con el SI se exigirán todavía más campos y tendremos un sistema OCR específico dotado de la lectura de todos estos campos que a más va a exigir la agencia tributaria. Entonces, una vez estos datos están marcados, están leídos correctamente, se nos marca el ticket como listo y mediante un solo clic podríamos ya adjuntarlo a un informe. Este informe le llegaría a nuestro supervisor en cuestión y el supervisor también desde el teléfono móvil, si es que así lo necesita, el supervisor lo podrá hacer a través de teléfono móvil o a través de plataforma web, podrá revisar y aprobar o rechazar dicho informe. En la última pantalla, que es la que veis aquí, que es esta de los que nos aparecen los informes, lo que podéis ver es el tipo de informes que hemos pasado. Los que están en verde están aprobados, los que están en naranja están pendientes de aprobación, es decir, ya los hemos pasado al supervisor, pero está pendiente de su aprobación, y después veis uno por aquí en rojo que pone rechazado, que en este caso sería un informe que nos han rechazado porque no cumplía las políticas de gasto de la empresa en cuestión. En este
tránsito del informe entre reportador y supervisor, lo que tenemos y lo que permite el programa es parametrizar nuestro producto, nuestro Captio, el de la empresa en cuestión que lo está utilizando, según la política de gastos de esa empresa. Entonces, ¿esto qué es lo que origina? Origina que cuando el reportador le pasa el informe al supervisor, antes de que le llegue a este supervisor, este informe es analizado línea a línea y si se detecta algún tipo de elemento que no se ajusta a esta política de gastos, esto es marcado mediante una alerta, incluso indicando qué tipo de alerta es. Es decir, las alertas son totalmente personalizables y podemos crear infinitas, tantas necesitemos para nuestra política de gastos. Pero para que os hagáis una idea, nos va a avisar, por ejemplo, si un empleado ha pasado un ticket en fin de semana cuando no correspondía que estuviera en movilidad ese fin de semana. Si, por ejemplo, se nos ha pasado un ticket repetido, si, por ejemplo, hemos estipulado un máximo de gasto de dieta por comensal de 20 euros y se nos ha excedido de ese límite, tanto individual o bien en grupo, todo esto se nos va a avisar. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Ocasiona que cuando el supervisor tiene que revisar los informes, únicamente se focaliza en aquellos que contienen alertas, mediante un solo clic aprueba o rechaza dicho informe y la supervisión se hace mucho más ágil, mucho más sencilla y se ahorra muchísimo tiempo, aparte de muchísimo dinero también. Los pilares fundamentales de Captio son estos 4 que podéis ver aquí. Por un lado, el tema que comentábamos de asegurar el cumplimiento de la política de gastos, esto se hace a través de estas alertas. Por otro lado, también el tema de recuperación de IVA, esto también es muy importante, se automatiza todo el proceso de la recuperación de IVA desde un inicio hasta un final y las empresas ahora mismo están recuperando en torno a este IVA que llamamos normalmente IVA despreciado, porque es un IVA de gastos de viaje que normalmente las empresas no reclaman. Con Captio se automatiza el proceso y se está recuperando una media de 800 euros, 900 por empleado. Es importante porque además hay una rentabilidad desde el inicio del proyecto, es decir, una vez se empieza a utilizar el producto, nos comprometemos a recuperar el IVA de los gastos de viaje de los últimos 4 años, que por normativa legal la empresa o el cliente lo tienen que tener almacenado, lo tienen que tener guardado. Entonces haríamos manualmente lo que pasaríamos a hacer con la plataforma de esos últimos 4 años, y esto es muy interesante porque muchos de nuestros clientes están amortizando sobradamente el uso de licencia de Captio con esta recuperación de IVA. Por otro lado, también, y muy importante, todo el tema que comentábamos de la eliminación del papel. Estamos homologados por parte de la agencia tributaria, por la agencia tributaria española, por las forales, por las diputaciones forales de País Vasco y Navarra, que tienen una homologación diferente también. Entonces, en este sentido, lo que permite esta homologación es que cuando hacemos una fotografía del ticket en cuestión a través del aplicativo de Captio, esta fotografía pasa a tener la misma validez legal que el ticket físico. Es decir, con esta foto podemos hacer frente a cualquier tipo de auditoría, normativa, etcétera. Y el ticket físico lo podemos tirar automáticamente a la papelera, porque con la foto, ya te digo, podríamos hacer la misma validez legal. Y por último, también la facilidad de uso. Es una herramienta muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva. En menos de 5 pasos tenemos todo el proceso completo, un proceso que en el método tradicional pues tardaríamos varias horas, tanto en reporte como en supervisión. Estos son algunos de nuestros clientes, de nuestras referencias. Es una solución muy horizontal, es decir, se adapta a cualquier tipo de sector empresarial y también a cualquier tipo de ámbito. Y bueno, a destacar, por ejemplo, tenemos como caso de éxito a BBVA, tenemos también como caso de éxito a Bodegas Torres, ¿qué más veo por aquí? A Mango, etcétera. Estas son algunas de las referencias. Y el objetivo principal de Captio, como decíamos, es englobar en un único flujo todo el proceso de gestión de gastos, desde la reserva hasta finalmente la integración con el sistema contable. En la parte de reserva, lo que tenemos es un módulo en la plataforma web a través del cual el viajero puede tramitar toda su solicitud de viaje en cuestión y además también cumplir un flujo de aprobación sincronizado
organizado con su supervisor para que le pueda probar todas esas necesidades de viaje antes de hacer esa reserva. En la parte de reporte, mayor productividad gracias a este sistema de lectura automática de datos, eliminación de los errores humanos, los típicos errores manuales, ya que es el sistema OCR automático quien extrae los datos, y eliminación completa del papel gracias a esta homologación por parte de la agencia tributaria. Por otro lado, tenemos la parte de supervisión, mayor control gracias a estas políticas de gasto, estas alertas, nuevas oportunidades de ahorro con el tema de IVA que comentábamos, ahorro de tiempo, no solo en las tareas habituales de supervisión, sino también en la conciliación de tarjetas bancarias, gestión de anticipos, etcétera. Tranquilidad gracias al repositorio legal que tenemos cumpliendo toda la normativa legal y garantizando siempre la no pérdida de esta información, y reembolsos mucho más rápidos, cosa que hace la vida más sencilla tanto a reportador de gastos como a supervisor. En la parte de contabilización, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los datos que se trabajan en Captio a su vez también puedan estar en el sistema contable en el cual trabaja la empresa, el cliente en cuestión. Entonces, en este sentido nos integramos con prácticamente cualquier ERP que hay ahora mismo en el mercado. Tenemos ya integraciones sólidas pues con los más comunes o más conocidos, como sería Sage, Oracle, Navision, etcétera. Con CRM también, con sistema de pagos Visa, Teletac, con las principales agencias de viajes para el módulo de viajes que comentábamos. También estamos integrados con la plataforma de reserva de taxis MyTaxi Halo, que ahora se han fusionado para poder hacer también las reservas y que todos esos gastos aparezcan en forma de ticket en Captio. El tema de IVA, os lo voy a explicar muy brevemente. Trabajamos con el socio líder ahora mismo a nivel nacional de todo el tema de la recuperación de IVA. Ellos son 60 días, tienen acuerdos con más de 35.000 proveedores en este país, no tiene ningún coste fijo, va a modelo de éxito en función de, es decir, a tanto por ciento en función del total recuperado, y como os decía, una rentabilidad desde el inicio. Ellos se encargan de hacer con esos tickets de esos últimos 4 años lo que pasaríamos a hacer a partir de la contratación del aplicativo. Y entramos en materia SI, después de explicaros un poquito en qué se basa Captio, y vamos a entrar con el tema de la nueva normativa para la gestión de IVA. ¿Qué es la nueva normativa para la gestión de IVA? Bien, esta nueva normativa se llama Suministro Inmediato de Información y consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registro de IVA. Como os decía, el principal objetivo de esta nueva normativa que va a implantar a partir del 1 de julio de 2017 la agencia tributaria es combatir sobre todo el fraude corporativo, y para ello se basa sobre todo en la inmediatez del traspaso de esta información de los libros de IVA. Entonces se va a dejar un máximo de 4 días hábiles por parte de la agencia tributaria para poder detallar todas estas operaciones, y estas operaciones afectan tanto a facturas como a tickets expedidos y recibidos. ¿A quién afecta? Afecta a 3 grupos principalmente: a los contribuyentes inscritos en el registro de devolución mensual de IVA, a las empresas que cuenten con una facturación anual de más de 6 millones de euros y a los grupos de IVA. Esto, como os decía, va a entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2017, sin embargo va a ser obligatorio remitir la información generada del 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, a partir del 1 de enero de 2018, en este mismo sistema. Es decir, el 1 de enero de 2018, todo el año 2017 va a tener que estar almacenado con estos requisitos. ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? Pues bien, va a ser indispensable, como os decía, un proceso de gestión de gastos mucho más eficiente, automatizado, digitalizado, porque si no va a ser bastante inviable poder cumplir con estos plazos. Para que os hagáis una idea de lo que comporta este cambio de normativa, en un usuario estándar, una empresa estándar de Captio que tendría 100 usuarios, es decir, 100 licencias, 100 empleados reportando gastos en movilidad, tenemos que la media de gastos por usuario, por reportador de gastos, son una media de 21 tickets al mes. La agencia tributaria lo que va a exigir
es reportar de cada uno de estos tickets, de cada uno de estos gastos, 8 datos concretos, que son, bueno, base imponible, fecha, IVA, etcétera. Es decir, hay una serie de datos concretos de cada uno de estos gastos, de cada uno de estos tickets que se van a tener que reportar. Si tenemos en cuenta estos datos, tenemos que el total de gastos al mes que una empresa de este tipo pasa son 2.100 gastos, que traducido a datos, a los 8 datos por ticket que se nos va a exigir, se nos retorna en 16.800 datos al mes, que van a ser los que se van a tener que comunicar a la agencia tributaria. Como veis, es una barbaridad, es decir, son muchísimos datos los que se van a tener que comunicar, y si ya ahora con un sistema tradicional y comunicando los datos mínimos, la empresa en sí, tanto el reportador como el supervisor, pierden pues muchas horas en este tema, ya no os quiero ni contar lo que va a pasar con esta nueva normativa para todas las empresas afectadas. Entonces el SI, como bien veis, va a comportar una serie de cambios en todos los procesos de gestión de gastos de la empresa. En este sentido, tenemos sobre todo cuatro grupos muy afectados y a los que se va a tener que buscar una solución. Por un lado, el tema de la sobrecarga administrativa, es decir, va a haber una necesidad de trasladar más datos de estas facturas y gastos a la agencia tributaria. Por otro lado, también prevención de errores, es decir, la transmisión de datos fiscales es muy sensible y requiere pues de asegurar una corrección de que todos los datos que estamos pasando son los datos que realmente están en esa factura o en ese ticket, y no nos hemos equivocado manualmente en la transcripción de alguno de ellos. Importante también el tema de los plazos, el tema de los tiempos, como venimos comentando, necesidad de transmitir la información en un plazo de 4 días de toda esta información de los libros de IVA, y cumplimiento de los formatos de comunicación. Esto también es muy importante, es decir, la agencia tributaria se comunica en un idioma, por así decirlo, técnico concreto, que es a través de web service, y vamos a tener que tener un sistema preparado en esa misma comunicación, porque si no, esta información no le va a llegar a la agencia tributaria. Para todo este tema, Captio se está preparando para a partir del 1 de julio dar este servicio con todos estos requisitos que solicita la agencia tributaria, y lo que vamos a hacer es crear un módulo específico del SI dentro del aplicativo que ofrezca pues todas esas necesidades y todas esas soluciones a la problemática que se genera. Entonces, por un lado, se va a capturar el gasto mediante el aplicativo, la extracción automática de todos los campos necesarios para el SI. Ahora mismo estamos capturando tres campos principales: importe, fecha y proveedor, y a partir de ahora se va a pasar a capturar los 8 campos obligatorios de cada uno de estos gastos. Después, el proceso de gestión de gastos va a ser integrado y eficaz, tanto la parte de reporte como la de supervisión, como la de contabilización, en un único flujo. Esto ahora mismo, a día de hoy, ya es posible, como os comentaba. Comunicación digital con los datos de la agencia tributaria. Va a haber flujos bidireccionales para asegurar esta trazabilidad y recepción de la información, y integración con sus sistemas contables. Eso es muy importante también. En definitiva, la idea es crear un ecosistema de viajes, es decir, una única plataforma que integre todos los flujos de datos de viaje de la empresa en uno único, y que haga mucho más sencilla toda esta gestión de gastos. Esto sería todo por nuestra parte. Entonces, si queréis, os enseñamos brevemente en directo lo que sería el aplicativo para que podáis ver un poco el funcionamiento, y si os parece también ya podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas, que creo que Elsa lo tendrá activado. Podéis ir poniendo todas vuestras dudas, preguntas, las que podamos resolver aquí las resolveremos, las que sean quizá más técnicas o más específicas del tema del SI, por ejemplo, más del departamento legal, etcétera. Lo que haremos es apuntarlas y remitirlas a la persona en cuestión, y esta misma semana tendréis la respuesta concreta. Entonces, si os parece, voy a ir abriendo el aplicativo móvil para que veáis un poco el funcionamiento, y a partir de aquí pues os enseño cómo iría este tema.
Ok, pues estamos dentro de Captio ya. Como os decía, se accede con un login y contraseña individualizado. En este caso estoy en mi usuario, como podéis ver aquí arriba, y lo que tenemos nada más entrar es los gastos de viaje que hemos ido capturando últimamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo pasamos gastos cada mes. Eso cada empresa estipula un poco también el tipo de timing que tiene para pasar los gastos, y aquí son los últimos gastos que he hecho de los últimos días y que aún no he pasado en un informe en cuestión a nuestro supervisor. ¿Qué secciones tenemos? Tenemos la sección de capturar ticket, que en este caso, como os decía, accedemos de manera automática a la cámara del smartphone y vamos a hacer una captura de ejemplo para que veáis cómo funciona. Se capturaría el ticket en cuestión, en este caso, por ejemplo, es un ticket de autopista, hacemos la foto. Correcto, y entonces le damos a OK diciendo que la foto es válida. Como veis aquí ya se nos está subiendo el gasto. El siguiente sería validarlo por la agencia tributaria, que también saldrá aquí, y por último ya veis, está ya el tema leyendo datos, y entonces a partir de aquí después ya estaría validado. Estos de aquí que veis de autopista, kilometraje, etcétera, ya han pasado por este proceso y ya han sido validados. Estarían ya directamente preparados para adjuntar a un informe en cuestión. Entonces, por otro lado, también tenemos la posibilidad de insertar un ticket en manual. ¿Esto para qué es? El tema de ticket manual es para aquellos gastos de los cuales nosotros no tenemos el ticket físico, es decir, no tenemos el comprobante de ese gasto, pero sabemos que la empresa sí nos va a retornar el importe, o aunque no nos lo retorne, queremos informar de que sí que se ha producido ese gasto, aunque no tengamos el ticket físico. Entonces, que sepáis que también hay la posibilidad. Aquí sí que sería introducción manual, y obviamente este dato no estaría validado por la agencia tributaria porque necesitamos el ticket físico, pero que sepáis que también existe esta opción. Entonces, por otro lado, tendríamos la pestaña de kilometraje para controlar todo el kilometraje y pasarlo también como gasto de viaje. En el tema de kilometraje, lo que podemos hacer es crear trayectos predefinidos, es decir, aquellos que para la empresa sean más comunes. Entonces, en este sentido, esto está enlazado con Google Maps y directamente nos coge el kilometraje concreto de ese trayecto según el kilometraje de Google Maps. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una serie de trayectos predefinidos según oficina, pues según la central, oficina de Barcelona, oficina de Madrid, etcétera. Por ejemplo, un trayecto que hacemos mucho es desde la central hasta la estación de AVE de Tarragona para coger el AVE y movernos hacia otros puntos. Entonces, si yo le doy a este de aquí, directamente veis que me coge la fecha, me coge la distancia, que serían estos 94,60, me marca que la categoría automática es kilometraje y lo podría adjuntar directamente a un informe que ya tenga abierto, o bien lo puedo dejar para adjuntarlo posteriormente al informe. También puedo añadir un comentario si es que necesito informar de algún dato concreto al supervisor cuando revise este gasto, y si ya lo tuviera todo correcto, pues guardo los cambios y se nos guardaría ya como un gasto concreto, que es este de aquí que veis de fecha 9/5/2017. El gasto que acabamos de capturar, de ejemplo, de la autopista es este que tenemos aquí, ya lo tenemos preparado. ¿Por qué sale con una aspa roja? Sale con una aspa roja porque nosotros, por normativa legal, lo que se nos exige es marcar la forma de pago para garantizar un mejor servicio también al departamento contable, y después también el tema de la categoría. Esto es totalmente personalizable, ¿eh? Podemos crear tantas según la necesidad de cada uno de vosotros. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos todas estas: alquiler de vehículos, autopista, combustible, gastos según oficina, restaurantes, taxi, etc. En este caso es una autopista, marcaríamos autopista y lo mismo, podemos adjuntarlo directamente a un informe y adherir un comentario si fuera necesario. Una vez hacemos esto, veis, ya tenemos todos los gastos correctamente leídos y correctamente subidos y validados por la agencia tributaria para adjuntar a un informe y reportarlo a nuestro supervisor en cuestión. Entonces, en la parte de informes, mira, vamos a entrar aquí. Importante también que sepáis que siempre de todos los gastos tenemos acceso, tanto en la parte de reportador como en la parte de supervisor, a la foto que hicimos en su momento por si queremos consultar algún dato concreto.
¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería adherir estos gastos a un informe. Por ejemplo, crearemos aquí podéis ver los informes que ya tengo aprobados, que son todos los que he pasado, y si doy a uno de ellos, lo que tenemos es todos los informes, todos los tickets en cuestión, y podríamos entrar en cada uno de ellos. Y tendríamos el total del informe y después también el total reembolsable de este informe. Para crear un informe nuevo de estos gastos que tenemos pendientes de pasar, lo que haríamos es poner informe. Por ejemplo, voy a poner ejemplo para después saber que esto era una prueba. Ejemplo, mayo. Y podríamos añadir gasto. Entonces, una vez le damos a añadir el gasto en cuestión, marcamos los tickets, los gastos que nos interesa adherir a ese informe. En mi caso pondré que son todos estos y lo guardaré. Veis que está en estado de borrador, que es este primero que vemos aquí con la fecha de hoy, y entonces ahora lo que está escribiendo todos esos datos. Después del estado de borrador, simplemente lo que tendríamos que hacer, una vez esté sincronizado, ahora falta que se sincronice, sería solicitar, ya está sincronizado, veis que nos marca que el total del informe son 82,68 euros. Podríamos ir añadiendo tickets, dándole a este de aquí si queremos reportar alguno más, y si no, estaría listo para solicitar aprobación. Si yo le diera a solicitar aprobación, directamente ya le llegaría a nuestro supervisor y él desde su teléfono móvil podría aprobar o rechazar dicho informe. Como veis, es algo muy ágil, muy sencillo, muy intuitivo y básicamente se basa en esto. Esto es Captio y sobre todo lo que buscamos es facilitar todo el proceso de gestión de gastos de viaje corporativos. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, le voy a pasar la pantalla a Elsa y a partir de aquí, si queréis, vamos resolviendo las dudas que tengáis. Perfecto, Tamara, muchas gracias. No sé si tienes acceso al chat porque han ido surgiendo varias preguntas durante la presentación. Vamos a ver. Vale, nos preguntan, por ejemplo, a ver, vale, un segundito. Vale. A ver, vamos a abrir el chat, lo pongo aquí para que no moleste y me voy a la última pantalla. Vale, estupendo. Vale, pues a ver, nos preguntan, Tamara, por ejemplo, si podríamos mostrar, nos dice Julia, un ejemplo desde el punto de vista del supervisor. Sí, lo podríamos mostrar, lo que pasa que no lo he mostrado para que no se alargara tanto. Si le interesa esta parte y ver exactamente también cómo quedaría en su caso, pues todo el tema de alertas, configuración de usuarios, etcétera, lo que podemos hacer es hacer una visita sin ningún tipo de compromiso o bien una videoconferencia con vosotros como partners, Elsa, y nosotros también por nuestra parte, y entonces explicarle ya más detenidamente todos estos detalles. Estupendo. Muy bien, pues Julia, si te parece nos lo apuntamos y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? Vale, a ver, alguna preguntilla más que hay por aquí. Hay unas cuantas, déjame ir hasta arriba del todo. Sí, sin problema. Vale, me pone Amparo, por ejemplo, la aplicación que es para cada trabajador de la empresa, nos pregunta. Sí, es nominal, es para cada trabajador de la empresa, es licencia usuario, porque por el tema de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria exige que sea individualizada por individuo, valga la redundancia, por todo el tema legal. No podemos utilizar con el mismo usuario, pues reportar gastos de diferentes empleados, por así decirlo. Vale. Estupendo. Silvia, por ejemplo, nos pregunta, tiene varias preguntas y, a ver, una de ellas, por ejemplo, nos dice, ¿los 4 días de presentación es a partir de la fecha de la factura o desde cuándo tengo que saber que estoy en plazo? Nos pregunta. No sé si esto... Es desde la contabilidad, sí, desde la contabilización de la factura.
en este caso. Para las recibidas, para las emitidas es diferente. Vale. En nuestro caso nos centramos en las recibidas, ya que son los gastos de viaje. Muy bien, pues otra por aquí que me parece muy interesante, nos pregunta Julia otra vez, si la aplicación es capaz de leer tickets en otros idiomas, en alemán o en inglés, por ejemplo, o incluso en otros abecedarios como el chino, nos preguntan. Sí, ahora mismo leemos en todos los idiomas de alfabeto occidental. No hemos llegado a un alfabeto cirílico, etcétera, pero sí, en todos los idiomas con alfabeto occidental sin ningún problema. De hecho, la aplicación ya está preparada para usarse en otros países, tenemos clientes en otros países, estamos ahora en el punto de internacionalización, sobre todo en Italia, Francia y Reino Unido, pero tenemos ahora mismo de idiomas disponibles: español, catalán, portugués, italiano, alemán, inglés, polaco también, porque se tradujo por una situación específica de un cliente concreto, y bueno, y la tendencia es ir aumentando en función de la demanda de los mercados. Estupendo. Vale, y si te parece, bueno, hay varias preguntas más, pero si quieres acabamos con esta que nos pregunta Lucía Castro, ¿de qué manera podemos ver reflejado en nuestra contabilidad todo esto? Pues se hace con una integración con el sistema contable en cuestión. Entonces aparecería un módulo. Hay dos opciones. Por un lado, nos podemos descargar, esto sin integración, nos podemos descargar en fichero Excel, CSV, etcétera, todos estos datos y cargarlos nosotros en el sistema contable, o trabajar ese Excel como mejor deseemos. Y por otro lado, hay una integración directa en la cual aparecen todos estos gastos enlazados, también el tema de la contabilización de tarjetas bancarias, etcétera. Esto es algo más técnico que también requeriría de esta parte que comentábamos de integración con el ERP, etcétera, de la cual que si también necesitan más datos lo podemos tratar de manera individualizada. Fenomenal, Tamara, pues muy bien. Yo creo que, bueno, hay más preguntas. Si os parece, como os decía por el chat, lo que vamos a hacer es, junto con la grabación de la sesión, vamos a mandar la respuesta a todas estas preguntas, ¿vale? Para que nadie se quede sin respuesta, y en cualquier caso, pues lo dicho, tenéis nuestro número de teléfono, nuestro email, y si queréis una demo más personalizada o alguna problemática específica de vuestra empresa, si queréis ver si se soluciona con esto, pues nada, nos ponemos en contacto y estamos totalmente a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Lo mismo por nuestra parte. Muchas gracias y un placer, y gracias a Elis por la organización de este seminario. Un saludo. Gracias a vosotros, a Tamara y a Captio, a toda la empresa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A todos.